Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta ya noche del día domingo. Es un privilegio poder ya entrar en sus hogares, poder pues tener la atención de ustedes por medio de estas redes sociales. Gracias por de alguna manera, como les repito, permitirnos a nosotros que somos tan indignos poder entrar, hermano, ahí a la comodidad de su casa, y esperamos verdaderamente con todo nuestro corazón poder ser bendición para ustedes, poder transmitirles ese mensaje, esa palabra que el Señor cada día nos regala y que en ella encontramos la seguridad de nuestra vida, encontramos la salvación, hermano, a todas nuestras necesidades. Entonces, cada uno de ustedes, hermano, los bendecimos desde ya en el nombre de Jesús. Solo estamos esperando que se terminen de unir aquellos que hermanos se unen normalmente a la transmisión, ¿verdad, hermano? Yo creo que ya más o menos vamos llegando al promedio, entonces solamente vamos a esperar un momento. Mientras tanto, preparamos nuestro ser, preparamos nuestro corazón. Tiempos difíciles, hermano, que nos han tocado vivir, pero también tiempos de alguna manera donde la gloria de Dios se manifiesta, donde la provisión de Dios se manifiesta, donde ese amor de Dios nos inunda, donde ese amor de Dios nos visita y donde de alguna manera sabemos que no estamos solos, sabemos que el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, como dice su palabra, hermano, ¿quién contra nosotros, verdad? Entonces esa es la fe, esa es la esperanza que nosotros tenemos de que estamos en Él, y que a los que Dios ama, pues a los que aman a Dios, todas las cosas, dice la palabra, ayudan para bien. Entonces, aunque les repito, son tiempos muy difíciles, muy complicados en todos los aspectos de la vida humana, también, hermano, se oye un Dios que está preparando a los suyos. Entonces, yo creo que ya podemos prácticamente casi dar inicio. Vaya preparando ahí su Biblia, hermano, siempre tenga su Biblia ahí a la mano. Dios bendiga a Jessica, a Jenny, a Byron, a cada uno, hermanos, de ustedes en esta preciosa noche. Les recordamos, el día martes y el día jueves a las 7:30 de la noche iba a ser oración también otra vez, hermano. No otra vez, porque no es algo que se haga para carga, sino es algo que se hace, hermano, porque es necesario, como dice la palabra, velad y orad en todo tiempo, ¿verdad? Entonces el día martes y el día jueves, hermano, lo esperamos a las 7:30 para esa reunión, convocación para oración. Y el día sábado y el día domingo, pues, para lo que es la transmisión del mensaje de la palabra del Señor. Yo creo que, hermano, es importante que dispongamos nuestro tiempo ahora que tenemos más tiempo de lo que comúnmente teníamos en nuestras casas, a veces por razones laborales o por otras razones, hermano. Teníamos que estar fuera de nuestros hogares, pero ahora tenemos la oportunidad de estar ahí en ellos, hermano, y poder ser partícipes de la palabra del Señor. Entonces, bueno, quisiera que incline su rostro. Usted me va a acompañar a orar en esta hora, para que el Señor pueda tener a bien podernos, hermano, transmitir esa palabra de vida. Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, en esta hora te damos gracias, Señor, porque venimos delante de ti, entregando, rindiendo nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, rogando, Señor, que tú puedas limpiarnos, rogando, Señor, que tú puedas lavarnos en esta hora con tu bendita palabra, con tu Espíritu Santo, con tu presencia, que arranques de nosotros y quites de nosotros toda contaminación que podamos traer en nuestros oídos, en nuestras manos, en nuestros ojos, en nuestro cuerpo. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, aún toda contaminación dentro del Espíritu te pedimos pueda ser limpia. Hoy queremos, Señor, por favor, presentarnos, pero alcanzar ese trono de gracia, alcanzar ese favor de tu palabra, que desde ya te pedimos sea una palabra específica para la necesidad que nosotros tenemos, y que pueda darnos esa instrucción, esa palabra, Señor, que sabemos tiene mucha autoridad, tiene mucho poder para cambiar vidas, para renovar, para restaurar. Por eso nos acercamos delante de ti. Inclinamos hoy nuestro oído rogando, Señor, que tú puedas hablarnos por medio de tu Espíritu. Limpia los ambientes, limpia todo lo que se está utilizando, Señor, para poder escuchar tu palabra. Como también te pedimos, Señor, en esta hora que tú tengas a bien desde ya visitar a tu pueblo
con abundancia del Espíritu, y también que toda necesidad que haya, tú puedas suplirla, Señor, para seguir engrandeciendo esa misericordia de tu nombre. Padre, yo me pongo en tus manos, ruego el favor de tu presencia conmigo, toma mi mente, toma mi corazón, toma mis labios, Padre. En el nombre maravilloso de Jesucristo te lo rogamos, te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Bueno, fíjese que hoy vamos a tener una temática un poco diferente. Cuando le hablo de tener una temática un poco diferente, es que quiero que nos vamos a centrar en algo para poderlo espigar. Espigar es tratar de sacar no toda la profundidad, porque nunca nosotros podemos entender toda la profundidad de Dios, sino sí sacar ciertas perlas en ciertos pasajes que nos ayudan a nosotros a entender ciertas cosas y que nos dan a nosotros también guianza. Entonces, por eso en esta noche, hermano, los de la iglesia saben, ya saben cómo es esta temática de poder espigar. Y yo quisiera hablarle de las cualidades de la novia. Eso es lo que yo quisiera trasladarle en esta hora con ayuda del Señor, de cómo van a ser o cuáles deben de ser las cualidades que ha de tener aquel creyente que va a llegar a la talla, que va a llegar a la medida de novia. ¿Por qué es importante analizar esto? Recordemos, hermano, que la palabra nos deja ver a grandes rasgos que hay cualidades que se han de alcanzar, logros o metas que han de alcanzarse en cada creyente para poder llegar a dar la talla de la novia de Cristo. Ese es el nivel más alto en cuanto, digámoslo de esta manera, a los galardones que nosotros podemos esperar en el Señor. Nuestra meta, creo que la meta de cada uno, hermano, de aquellos que entran al Evangelio y que empiezan a entender la palabra y empiezan a entender lo que verdaderamente es el Evangelio, van entendiendo que aspiran a esto, aspiran a ser, hermano, no solamente servidores allá en aquel reino, sino que se aspira a ser la novia, ¿verdad? A llegar a dar esa medida, a llegar a dar esa talla, ¿verdad? Es a lo que debemos aspirar, es a lo que usted debería de aspirar y no conformarse con menos, hermano. Como dice muchas veces la gente, allá en el cielo yo me conformo con un rinconcito, pero no, allá no hay rinconcitos. No tenemos que caer nosotros en el conformismo espiritual, hermano, de creer que, bueno, con que sea salvo para mí es suficiente. No, debemos de buscar, y dice la palabra que el que corre, corre para ganar. Entonces nosotros tenemos que correr de esa manera, correr para ganar, de buscar el galardón más alto, la estatura más alta, y esa es poder llegar a ser pues la novia, la esposa de Cristo, y poder llegar a las bodas, hermano, del Cordero, ¿verdad? Entonces recordemos que hay diferentes posiciones y diferentes galardones de los cuales no vamos a hablar, porque creo que ya muchos de nosotros tenemos entendido eso y se nos ha enseñado. Entonces yo quiero hablar de las virtudes o de las cualidades que ha de tener esa novia, porque el Señor no va a escoger apresuradamente. El Señor, hermano, es un Dios que tiene el tiempo suficiente porque es eterno y no hará nada en las prisas y no hará nada apresuradamente, sino que dará el tiempo. Él está dando el tiempo para que esta iglesia, que ha de ser la novia, que ha de ser la esposa, pues pueda llegar a la madurez, pueda llegar a la altura. Y entonces por eso le repito, el Señor no va a hacer algo apresurado. El Señor está haciendo las cosas en su tiempo, en su manera y de su forma, pero le repetía, nosotros debemos de procurar alcanzar los galardones más altos que podamos nosotros alcanzar dentro de este evangelio. Bueno, entonces, ¿cómo debe de ser esa novia? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles son sus virtudes? Primero tenemos que entender que es una sola novia, ¿verdad? No novias, sino que solo una novia. Y entonces usted se preguntará, ¿cómo va a ser una novia, como dice la palabra, del Cristo, si somos tantos y tantos y tantos miembros, ¿verdad? Bueno, recuérdense que es una sola novia que va a ser formada por todos aquellos hermanos que lograron dar esa medida. Quiere decir que de cada congregación va a haber salvos, ¿verdad? Cada iglesia, no una iglesia, hermano, específicamente tiene todos los salvos, ¿verdad? No, hay salvos en diferentes congregaciones en la medida en que estos cristianos, en la medida en que estos creyentes se dejaron arreglar y se dejaron limpiar. Y entonces ya todos esos que se dejan arreglar, todos esos que se dejan limpiar, entonces llegan a formar lo que es la novia de Cristo, llegan a formar lo que es la esposa de Cristo. Entonces recuérdese, una sola novia formada
pero no por todos los que entraron a la iglesia, no por todos los que le dijeron Señor, Señor, sino que formada por aquellos hermanos que se dejaron arreglar. Y ahí está un punto muy importante, porque si nosotros queremos verdaderamente llegar a ser parte de ese grupo que es novia, que va a ser esposa de Cristo, debemos dejarnos arreglar, debemos dejar, hermano, arreglarnos. Y cómo no podernos arreglar si tenemos un Espíritu Santo que constantemente nos está engalanando, que nos está vistiendo, que nos está preparando. Tenemos el auxilio de los 5 ministerios en los cuales nosotros siempre hemos creído. Entonces está el Espíritu Santo, están los ministerios, está la palabra, está el mismo Espíritu, hermano, de Cristo. Y solo lo que nosotros tenemos que hacer para poder participar de ser novia, de llegar a esa consumación de las bodas del Cordero, es dejarnos arreglar. Recuérdense que nosotros venimos arruinados del mundo, nosotros venimos arruinados por una sociedad caótica en todo lo que hace, y ese caos entró en nuestras vidas y hizo que nosotros, hermanos, tuviéramos tantas enfermedades en nuestra alma, tantas dolencias en nuestro espíritu, que es necesario que se arreglen. Pero le repetía y le decía hace algunos días, el arreglo tiene que ser algo que nosotros dejemos que Dios haga en nosotros. Imagínese usted cuando tiene, por ejemplo, un dolor de muelas. Sé que es uno de los dolores más horribles que existe. Y cuando la sacan, hermano, a veces eso, ahora ya no tanto, pero hace un tiempo era pues horrible. Yo nunca me he sacado una, gracias a Dios. Pero era un dolor, decían, indescriptible, muy doloroso. Pero ese dolor valía la pena. El dolor de extraerse aquella muela que estaba causando el dolor, pues valía la pena. De la misma manera, hermano, el que el Señor nos arregle nuestra vida que traíamos desordenada, quiero decirle que vale la pena. Entonces vale la pena estar en este evangelio donde Dios nos empieza a ordenar, porque este es un Dios que le gusta el orden. Por eso usted mira, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía y Dios la arregló. Entonces Dios es un Dios que le gusta arreglar aquello que está desordenado, que considero yo, no soporta el desorden. Entonces Dios tiene que arreglar nuestras vidas. Y nuestras vidas, pues hermano, venían totalmente desordenadas. Nosotros no reconocíamos autoridades, nosotros no nos gustaba obedecer pues la ley, a nosotros no nos gustaba, hermano, que nadie se metiera en nuestras vidas, ni aún nuestros propios padres. Muchas veces éramos un poco tendenciosos a rebelarnos en contra de todo aquello que era una autoridad. Pero ahora, al venir al evangelio, si verdaderamente queremos ser parte de esos que van a ser la novia, debemos dejarnos arreglar. Es lo primero. Dios nos tiene que, de alguna manera, hermano, darle un giro a nuestra vida para que nosotros empecemos a ser formados como lo que vamos y esperamos llegar a ser, como la novia del Cordero, y poder llegar como la novia de Cristo y poder estar en esas bodas, ¿verdad? Entonces, una sola novia. Y por eso quiero que me acompañe al libro de Cantares, capítulo 6 y verso 8. Usted esto ya lo sabe, este texto ya lo conoce, pero quisiera que me acompañe al libro de Cantares, capítulo 6 y versículo número 8. Esto es algo que cuando lo leemos, hermano, nos deja ver a grandes rasgos la figura de cómo es. Cantares es un libro que tiene muchas parábolas, por decirlo, muchos ejemplos de cómo debe ser la relación, o cómo es la relación entre el Señor y su amada, esa iglesia que Él compró. Y dice Cantares capítulo 6, verso número 8. Dice, 60 son las reinas, dice. Oiga, está hablando de 60 reinas y 80 las concubinas, dice. Y las doncellas, dice, son sin número. Pero el verso 9 dice algo, mas una es la paloma mía, dice, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alabaron. Entonces está hablando, oiga, de 60 reinas, de 80 concubinas y un montón de doncellas. Está hablando de un montón, hermano, de posibles candidatas a ser la amada. Pero dice el verso 9, pero solo una es la paloma mía, dice. Solo una es la perfecta mía, es la única de su madre. Entonces está ahí donde yo le decía que no todo el que entró a una iglesia va a poder llegar a dar la estatura de lo que es la novia de Cristo, sino ha de esforzarse. Uno tiene que luchar por el galardón. Mire, hermano, si en este mundo nada es regalado y todo tiene un esfuerzo, pues en lo espiritual también es igual. Aunque nosotros hemos recibido la gracia, ese es un favor inmerecido,
Pero lo que son, hermanos, los galardones en nuestra vida, sí tenemos que ganarlos. La salvación es un regalo, como muchas veces se lo hemos dicho, pero los galardones sí, hermano, tenemos que intervenir nosotros con nuestro esfuerzo, dejándonos trabajar por Dios, dejándonos limpiar, dejándonos arreglar, porque le repito, es importante que Dios arregle lo que nosotros traemos desordenado de nuestras vidas. A veces hemos venido al evangelio con el corazón desordenado, ¿verdad? Con un corazón duro que no puede expresar sentimientos, que no puede expresar emociones, que no puede amar, porque ¿cómo íbamos tal vez a amar si nosotros, hermano, muchas veces no fuimos amados de repente? Pero entonces viene el Señor, nos recoge, nos toma y empieza a manifestar el amor hacia nosotros. No nos pide algo que Él no haga primero. Eso es algo importante, que Dios no te va a pedir nunca algo que Él no haga primero. Entonces Él te amó primero y ahora espera que tú le puedas amar, y ese amor se va a manifestar en que tú te dejes arreglar, en que tú dejes, hermano, que el Señor trate con esas emociones que tal vez traes del mundo, del rencor, de la falta de misericordia, de la falta de perdón, de todo lo que hay en el corazón del hombre que está lejos del Señor. Entonces, una sola novia, oiga, 60 reinas, 80 concubinas, un montón de doncellas, muchas que pueden aplicar, pero solo una dice, es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre. Entonces va a ser formada, como le repetía, por todos aquellos creyentes que entraron al evangelio, pero que se dejaron arreglar. El problema que hoy existe es que el evangelio es muy liviano. Cuando le hablo de muy liviano es que se pone el evangelio a medida de que pueda agradarle al hombre, y que el hombre no se sienta ofendido ante el pecado, y que el hombre no se sienta ofendido ante cómo es su conducta natural. Entonces, por eso es que el evangelio se ha vuelto un poco light, donde no se predica contra el pecado, no se le pide a la gente, hermano, que se arregle, no se le pide a la gente que se consagre, y eso está causando estragos, porque está impidiendo que mucha gente, hermano, pueda pues optar, se pueda arreglar y se pueda limpiar para ser parte de la novia de Cristo. Por eso el mensaje del Señor siempre va a ser un mensaje confrontativo, que también, hermano, trae consuelo, que también trae misericordia, pero el verdadero mensaje del Señor de vez en cuando nos va a confrontar y nos va a poner la realidad de lo que es el pecado, para que nosotros pues luchemos en contra de él, nos dejemos arreglar, que haya un cambio integral en nuestra vida. No solo, hermano, en lo físico, porque cualquiera cambia lo físico, cualquiera cambia su forma de vestir, no, sino cuando le hablo de integrales, que haya un cambio en el corazón, que haya un cambio en el alma, que haya un cambio en el cuerpo, que haya un cambio de actitudes. Entonces todo el que logre hacer esto, el que pueda dejarse arreglar, el que pueda dejarse limpiar, está, hermano, capacitado y está apto, está listo para ser parte de la novia, de la esposa de Cristo. Entonces, ahora ya vimos que es una sola, formada, hermano, por muchos creyentes que tuvieron algo en común, y fue pues dejarse, como le repito, dejarse arreglar. Hay que dejarse arreglar los pensamientos, hay que dejarse arreglar la forma en que uno habla. Hermano, yo soy de una idea, considero que cuando Dios toca a un hombre, le cambia su manera de hablar. Ya no puede hablar con aquellas palabras, ya no puede hablar con aquellas expresiones, le cambia su forma de mirar, ya no se mira con aquella lujuria, ya no se mira con aquella envidia. Dios lo va cambiando, porque este Dios cambia, y eso es una esencia, hermano, irrefutable del evangelio, que Dios cambia. Pero entonces es una iglesia, es una novia que Él escoge, hermano, que Él va a tomar de entre todos los que vinieron al evangelio, pero que se dejaron arreglar, que se dejaron limpiar. ¿De dónde va a salir esa novia? Porque hay unas bodas prontas. Recuérdese, las bodas del Cordero que anuncia el libro de Apocalipsis, capítulo número 19. Es algo, hermano, que ha de cumplirse para el Señor en un muy corto tiempo, porque recuérdese que para Él 1000 días, un día son, como 1000 años. Entonces, ¿de dónde va a salir esa novia? Le decía, va a salir de todos aquellos que se dejaron arreglar, de todos aquellos que se dejaron limpiar. Pero quiero que note que la salida, el encuentro de esa novia con su amado, no va a ser en medio, como le dijera yo, de abundancia terrena, ni de abundancia de riqueza, ni de una prosperidad material, sino que cuando usted lee siempre el libro de Cantares, se va a dar cuenta que la novia, que la amada del Señor, va a salir del desierto, es decir, de las pruebas. Entonces, por eso es que nosotros, hermano, tenemos que procurar resistir las pruebas. Sé que no es fácil,
Sé que es difícil soportar muchas cosas que a veces, hermano, vienen a crear conflicto en nosotros, a hacernos tambalear en nuestra fe. Pero esas pruebas, ¿acaso no dice el apóstol Pedro que en nosotros van formando o van creando un más excelente peso de gloria? Mientras más pruebas tú pasas, mientras más largo es el desierto, también de esa misma manera en el desierto vas a ver el operar, vas a ver la manifestación, vas a ver la intervención de Dios. Entonces la iglesia va a salir en medio de desierto. Por eso es que, hermano, este mundo ya no se va a arreglar. Déjeme decirle, la situación no va a mejorar. El diablo está procurando o va a procurar que se haga un nuevo orden mundial con un solo gobierno para todos los, o un solo gobernante para todos los países, para tratar de arreglar esto que está pasando en el mundo, de este caos político, social, y no se puede. Esto es inevitable, hermano, que esto se arregle. Al contrario, vienen cosas más difíciles de las que ya estamos viviendo, y por eso nos tenemos que agarrar del Señor. Por eso tenemos que tener bien clara nuestra convicción de en quién hemos creído, para que lo que nosotros pasemos, el desierto que pasemos, la prueba que pasemos, no nos saque de la carrera, sino que al contrario forme en nosotros un carácter. La gente que viene, mire hermano, yo le voy a decir algo, la gente que viene de sufrir mucho, la gente que viene de padecer tanto, la gente que ha tenido tantas dolencias en su vida humana, hermano, es la gente que más firme está siempre en el evangelio. ¿Por qué? Porque al que mucho se le perdona, como dice la escritura, pues mucho ama. A mí Dios me perdonó tanto, ¿sí?, que por eso creo yo que de alguna manera yo amo al Señor, y creo que hasta aquí he podido prevalecer todos estos años. Me recuerdo, yo iba a la iglesia y le contaba a mi esposa, yo iba solo, regresaba solo, nunca tuve un familiar que me acompañara. Pero le repito, lo que yo le estoy diciendo es que todas las pruebas que nosotros podamos pasar nos van enseñando, hermano, quién es Dios. Cada enfermedad que tú tienes, cada escasez que tú tienes, cada lucha interna que tú tienes, te va revelando quién es Dios, porque Dios, bendita su gracia y su misericordia, te va sacando de cada tribulación, de cada prueba, de cada desierto. Y lo que me llama poderosamente la atención es que cuando Dios está en el asunto, no hay pérdida. Se levantan enemigos, se levantan adversarios, maldicen al pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios siempre prevalece. Entonces, una iglesia formada, una novia formada por todos los que se dejen arreglar, por todos los que se dejen de limpiar y que puedan soportar el desierto. Recuérdense, hermano, que solo Josué y Caleb entraron a la tierra de Canaán, ¿verdad? Entonces, dice el libro de Cantares, si usted me acompaña ahí cerquita, al libro de Cantares, capítulo 3 y verso 6. Cantares, capítulo 3 y verso 6. Dice la palabra del Señor: ¿quién es esta que sube del desierto? Escuche, ¿de dónde va a salir la novia? ¿De dónde va a salir la iglesia? ¿De dónde va a salir esa amada del Señor? Del desierto. Por eso es que Dios dice la palabra: a nosotros no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad y de dominio propio. Porque es necesario ese espíritu para poder prevalecer en contra de tanta lucha, de tanta aflicción, de tanta prueba. Pero que bendito Dios, nos están preparando para una gloria postrera, para una mayor gloria. En la medida en que aceptamos los padecimientos de Cristo, también en esa medida estamos aceptando, hermano, la gloria de Cristo. Entonces dice aquí: ¿quién es esta que sube del desierto? Entonces, si estamos pasando prueba y si estamos en un tiempo difícil, hermano, ¿no será que es de ahí de donde va a salir la novia? ¿No será que es de ahí de donde va a salir la amada? La amada no va a salir en medio de bonanza. La amada no va a salir, hermano, en medio de algarabía. La novia va a salir como Israel salió de Egipto. Va a salir, hermano, bajo juicios. No juicios para ella, sino juicios en la tierra donde ese pueblo moraba. Por eso usted puede ver que ya hay juicios en esta tierra. La hambruna, las pestes, las guerras que ya no son, hermano, como las guerras de antes. El problema es que ahora la gente está con la idea de que una guerra es ir con ejército contra ejército, cuando ahora las guerras son químicas, son biológicas. Ya no hay necesidad de enfrentar países en esa manera, pero siguen habiendo guerras. Entonces, todo eso, hermano, son señales de que posiblemente la iglesia, la amada, la novia del Señor, esté lista, esté casi presta a salir de este mundo. ¿Quién es esta que sube del desierto?
como columna de humo, dice la palabra. Oiga, sahumada de mirra, y la mirra, recuérdese que representa el padecimiento, representa el sufrimiento. Sahumada de mirra y de incienso, dice, y de todo polvo aromático. He aquí, es la litera de Salomón, dice, 70 valientes la rodean, de todos los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno espada sobre su muslo por los temores de la noche. Una amada, una novia que va a salir en medio del desierto. Entonces, hermano, en vez de afligir nuestro espíritu y angustiarnos tanto, aunque sí hay que orar, hermano, nosotros tenemos que entender cómo es que va a salir esta amada. ¿Cómo es que va a salir en medio del desierto, en medio de grandes luchas, en medio de grandes pruebas, como con dolores de parto? Así va a ser la salida de la novia para irse a encontrar con el novio. Fíjese que una de las costumbres orientales, allá en las tierras orientales, era que era el padre quien escogía a la novia del hijo. Esa historia usted la sabe, hermano, cuánto no la hemos escuchado. Por eso yo le decía que hoy solo estamos pues espigando, y tenemos el ejemplo, la figura ya en Abraham y en Rebeca, ¿verdad? Abraham que manda a buscar la novia para Isaac, y con una premisa, hermano, muy importante para el siervo, que tenía que ser una de su misma tierra. Entonces, por eso, hermano, el Señor en aquellas costumbres, en aquellas costumbres orientales, el padre era el que escogía a la novia, y así va a ser con la novia de Cristo, así va a ser con la futura esposa de Cristo. Es el padre el que ha de escogerla. Por eso dice Juan capítulo 6 verso 44, se lo voy a leer, hermano. Juan 6, 44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese. Ninguno, oiga, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Entonces el Padre es el que va a escoger, ¿sí? Porque así como era en la costumbre oriental, así va a ser también en esto espiritual. Es el Padre el que va a escoger. Y dígame usted, ¿qué padre va a escoger una mala mujer para su hijo? ¿Qué padre va a escoger una mujer indolente? ¿Qué padre va a escoger una mujer amada por muchos? ¿Qué padre va a escoger una mujer que le ha dado su corazón a tantos hombres, o que ha tenido tantos amantes, perdóneme la palabra? ¿Qué padre va a escoger lo peor para sus hijos? Ninguno. Y si nosotros, hermanos, siendo malos, dice la palabra, le queremos dar buenas cosas a nuestros hijos, imagínese Dios, hermanos, si nuestras expectativas son altas en cuanto a con quién se van a casar tus hijos, ¿se puede imaginar las expectativas de Dios? Las expectativas que tiene ese padre para la que va a ser la novia de su hijo. Por eso no es una escogencia apresurada. Él se está dando el tiempo, hermano, de ver la reacción de su pueblo, cómo reacciona ante las pruebas, cómo reacciona ante el deseo del mundo de enamorarla, si se deja enamorar, si coquetea con el mundo, hermano, si no se deja arreglar. El Señor está haciendo una escogencia muy paciente, porque le repito, no es algo que vaya a hacer apresuradamente, y tampoco es algo que vaya a hacer, discúlpeme la palabra, alocadamente. Este padre tiene expectativas muy altas con respecto a quiénes van a ser los que van, hermano, a poder dar la talla. Y un verso que tal vez no está 100% aplicable a lo que digo es: si el justo con dificultad se salva, dice, si el justo con dificultad se salva. Entonces, ser justo como que alcanza para la salvación, pero hay más de la salvación. De que tenemos que querer, le repetía, ese galardón de poder llegar a ser la novia del Señor. Entonces, la boda hebrea recibía un nombre que era Kedushim, y eso quiere decir separación. Entonces, ¿por qué? En pocas palabras, lo que quería decir esa palabra, valga la redundancia, es que era un hombre y una mujer que eran separados el uno para el otro. Entonces, el Señor Jesús ya está separado. Él se fue a la presencia del Padre. La palabra dice, Él ya fue a preparar morada. Él está preparando todo, hermano, como la palabra lo dice. Ahora la pregunta, si Él ya está preparado, si la boda ya está preparada, porque usted puede ver en las parábolas de los evangelios cómo dice que había un rey que hizo boda, que hizo una fiesta de boda para su hijo, y que, hermano, ya todo estaba preparado. Entonces, si el hijo, el novio está preparado, si la fiesta ya está preparada, entonces déjeme preguntarle, ¿qué es lo que falta? Falta que se prepare la novia, ¿sí? Entonces, esta palabra Kiddushim quiere decir un hombre y una mujer que se separan el uno para el otro.
Por eso es que dice que el Señor se fue a preparar morada, y eso era algo que en la tradición judía se hacía. El novio se tenía que ir a preparar un lugar para que la novia pudiera vivir con él. Pero hermano, en esa separación la novia tenía que tener el entendimiento, la certeza y la convicción de que estaba comprometida. Y como estaba comprometida, aunque el novio estaba ausente, pero preparando todo para la gran fiesta de las bodas, hermano, ella tenía que tener mucho cuidado de sí misma. Entonces nosotros, si verdaderamente usted quiere ser la novia de Cristo, hermano, es importante que usted entienda que aunque está separada por un momento de Él, que se fue a arreglar morada, usted tiene que cuidar de usted mismo. Mire, yo he visto, no sé si usted ha observado, por lo regular, las relaciones a larga distancia, por ejemplo, un padre o un hombre o una mujer, se van por lo regular para Estados Unidos. Cuando el hombre se va para Estados Unidos y la mujer se queda acá en Guatemala, hermano, por lo regular el hombre termina haciendo su vida allá y la mujer termina haciendo su vida aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa relación consideran no va a funcionar, como que necesitaran verse, la necesidad de verse, la necesidad. Y entonces cuando se vienen a dar cuenta los hijos, ya tienen dos mamás, ya tienen dos papás, ¿verdad, hermano? Y entonces es porque hay una impaciencia, es porque hay, entre comillas, una falta de amor. Es rara, verdaderamente, si usted nota la pareja que estando así distanciada, pues puede guardarse. Es muy rara, hermano. Yo no sé si usted lo ha notado, porque esa separación a veces es demasiado fuerte. Espero yo y ojalá, hermano, que la separación con nuestro Señor no esté provocando que nosotros estemos escuchando otros amores, porque el hecho de que nosotros ya estemos comprometidos con Cristo, o que usted esté comprometido con Cristo, es un compromiso donde usted tiene que cuidar de usted mismo, hermano, valga la redundancia. Usted tiene que cuidar qué escucha, a quién lo está enamorando, cómo le hablan, hermano. Y entonces esa boda dice que recibía ese nombre porque eran dos que se separaban uno para el otro, pero luego se unían. Bueno, ¿en qué periodo estamos? ¿Qué tiempo estamos? Quiero que me acompañe a 2 de Corintios, capítulo 11 y verso 2. 2 de Corintios 11:2, por favor. Amén. 2 Corintios 11:2. Las bodas todavía no son, estamos esperando. Hay un tiempo de espera. Pero ¿en qué proceso estamos ahorita? Bueno, 2 Corintios 11:2, todos conocemos este texto. Porque os celo, dice Pablo, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Ahí Pablo habla de del periodo en el que está la amada, la novia, la esposa, y dice que está en el periodo, valga la redundancia, del desposorio. El desposorio era un pacto que se hacía muy fuerte. Bueno, le voy a explicar algo antes de continuar. La diferencia, habían dos clases de boda en el oriente. Uno era por medio de una promesa y el otro era por medio de un desposorio. ¿Cuáles eran las diferencias? Si usted lo busca, va a encontrar, hay muchos libros que hablan acerca de las tradiciones judías de aquel entonces, o orientales, porque no solo de judíos, sino de los orientales de aquel entonces. La diferencia, por ejemplo, era que cuando se hacía una promesa de matrimonio, esta no llevaba un compromiso del 100%, ¿verdad? No era un compromiso 100% formal, y en cualquier momento, cualquiera de las dos partes, hermano, podía romper con la promesa, podía romper con el, digamos, compromiso que se tenía, porque era algo no muy formal, sino era una promesa verbal, ¿verdad? Así era. Y entonces en cualquier momento él se podía desligar o ella se podía desligar, echarse para atrás y decir, bueno, yo ya no quiero. La otra forma de poder comprometerse para matrimonio era el desposorio. Y fíjese que el desposorio era un pacto que se hacía ya inquebrantable. Prácticamente el desposorio era, hermano, decir, bueno, esta boda ya está prácticamente segura, solo esperando a que llegue el día en que se consuman las bodas. Entonces el desposorio era un compromiso considerado como final, que no se podía romper. Entonces es en esta etapa del desposorio en que nosotros estamos. El compromiso, hermano, aunque parezca ilógico lo que le estoy diciendo, si nosotros verdaderamente nos estamos dejando arreglar, si nosotros nos estamos dejando limpiar, pues estamos en el periodo de desposorio.
Ahora, si somos cristianos que llegan a la iglesia, cantan, alaban y hermano, hacen el culto, pero no se consagran, pero no se dejan arreglar su vida, no dejan que Dios intervenga, entonces solo es un compromiso. Y ese compromiso en cualquier momento se rompe. Por eso es que hay cristianos que regresan al mundo. Por eso hay cristianos, hermanos, que terminan peor de lo que eran antes. Porque lo que tenían con el Señor no era en sí, hermano, un desposorio, un compromiso de desposorio que era final, que no se podía romper, sino que era como una promesa, como yo le mencionaba. Bueno, entonces una sola novia, ¿sí?, que sale de la reunión de todos aquellos que se dejan arreglar, que se dejan limpiar, oiga, hermano, que dejan que el Señor intervenga en sus vidas, que sale del desierto, que va, es decir, va a salir en medio de pruebas, va a salir en medio de tribulación, va a salir en medio de luchas, hermano, de conflictos muy fuertes que se van a dar en el tiempo en que la amada salga hacia su amado. Una novia, hermano, que está en un periodo de desposorio, de un compromiso, de un pacto que se hizo con el Señor, de esperar hasta que Él vuelva. Y ese es un punto importante, porque muchas veces como creyentes el problema es que tenemos a cansarnos en esperar, ¿sí? Por eso la palabra dice que muy pronto ha de venir el que vendrá, dice, y no tardará, mas espéralo, dice, porque no tardará. Ahí está el punto. Nos cuesta esperar, nos cuesta a nosotros tener esa capacidad, porque nuestro tiempo nosotros sabemos que es limitado. Nosotros, hermano, tenemos en nuestra mente grabado que nuestro tiempo es limitado y decimos, bueno, ¿qué pasa si el Señor no viene? Yo llego a los 90 años y muero, se acabó y por gusto esperé. No, hermano. Recuérdese que la palabra dice que cuando venga el Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que estemos vivos seremos transformados. Aunque sea vivos o sea por medio de muerte y resucitados, pero si tú diste la talla, si tú te dejaste trabajar, si tú esperaste pacientemente el regreso del Señor, va a valer la pena la espera. Sé que hay muchos de nosotros que tenemos años en el evangelio y muchos dirán, bueno, hermano, desde mis abuelos, desde mis tatarabuelos vienen hablando de que Cristo viene y Cristo viene, pero si en algún momento eso está muy palpable y se siente muy real, es en este tiempo. Por eso ahorita es cuando menos nosotros tenemos que tirar la toalla. Ahorita es cuando menos tenemos que abandonar nuestras convicciones. Aunque nos esté lloviendo sobre mojado, hermano, es cuando menos tenemos que dejar el evangelio. Aunque nos esté llevando, hermano, el padecimiento, el sufrimiento, aunque tengamos grandes luchas y grandes batallas, hoy es cuando menos nosotros debemos de poner un pie fuera del evangelio, porque entonces puede ser que habiendo esperado tanto, al final de la carrera uno deserte, y y en el momento en que uno salga viene el Señor. Recuérdese a Noemí, se va y cuando se va a buscar pan, el Señor visita a su pueblo con pan. Entonces, hermano, una novia, oiga, que sale del desierto, que está en un periodo de espera y que tiene que esperar, el que no pueda esperar o el que no sepa esperar, dice la palabra, recuérdese la parábola del buen siervo, que dice que no esperó la venida de su Señor, aunque no es muy de acuerdo con lo que estamos hablando, pero dice que al cansarse de esperar empezó a golpear a los consiervos, ¿verdad? Empezó a beber, dice, empezó a embriagarse. Porque eso es lo que pasa en aquel que no puede esperar. Empieza a tolerar aquellas cosas que ya no toleraba. Empieza a admitir aquello que ya no admitía. Se cansa, hermano, de esperar. Se cansa de mantener la fe. Se cansa de mantener el fuego encendido. Y espero yo verdaderamente, hermano, que en este tiempo que estamos viviendo sea cuando más nosotros estemos firmes en la fe y firmes en la convicción de lo que hemos creído. Que nadie nos mueva de lo que hemos creído, porque nuestro Señor ya viene, su voz ya se escucha. Él está pronto a llevarte, hermano. Él está pronto a llevarse a los suyos. Él está pronto a que se realice esas bodas del Cordero para todos aquellos que se dejaron arreglar, para todos aquellos que supieron soportar el desierto, para todos aquellos, oiga, que pudieron esperar la promesa. No te canses de esperar la promesa de su venida, porque aunque todos te han prometido y te han fallado, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice debe de ser amén. Así es, lo debemos de creer, porque es palabra de Dios, hermano, y Él prometió regresar por nosotros y lo va a cumplir, ¿sí? Entonces dice acá,
Si usted me acompaña a Juan 3:29, una novia, entonces Juan 3:29, una novia que sale de todos los miembros de las iglesias que se dejaron arreglar, que se dejaron limpiar, que dejaron ordenar su vida. Una iglesia que va a salir en medio del desierto, de las pruebas, de las luchas, de los tiempos difíciles. Una iglesia que está en un tiempo de un compromiso donde debe de saber esperar con paciencia, sin desesperarse, la venida de su Señor. Y ahora una novia que debe de pertenecer a un solo novio. Juan 3:29. Bueno, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, porque hay amigos del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Dice, el que tiene la esposa, o el que es de la esposa, dice, es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza. Entonces, digámoslo de esta manera, así a grandes perspectivas. La iglesia le pertenece a Cristo, porque Él es el novio, Él es el esposo, ¿sí? No hay nadie más, y esta novia le debe de pertenecer solo a Él. Aunque le repito, hay amigos del esposo, y esos amigos del esposo, usted sabe, hermano, muchas veces se ha dejado entrever, son los ministros o somos nosotros los ministros. Entonces, la iglesia no le pertenece a ningún ministro, no le pertenece a ningún pastor, no le pertenece a ningún apóstol, a ningún profeta. La iglesia le pertenece, o la novia o la esposa le pertenece solo al novio. Entonces, por eso nosotros los ministros, hermanos, nuestra función es vestirla, es cuidarla, es de los peligros, así como leíamos que iban 70 valientes con la litera de Salomón cuidando a la reina, ¿verdad, hermano? Pero nuestra misión no es ejercer una paternidad para que nos llamen padres espirituales sobre las ovejas, o que nos reconozcan nuestro ministerio haciéndolos, metiéndoselos por el oído. No, hermano, mientras menos nosotros seamos vistos, es mejor. Por eso este hombre Juan el Bautista dice, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Por eso es que la novia, si usted quiere ser novia, no se enamore de los ministros. Hermano, no le estoy diciendo que no los estime. Estimemos a los ministros, son parte fundamental. Sin ellos también no se da una talla. Pero, hermano, no se enamore de los ministros, enamórese de su amado. Es como que usted en este momento ya no existe, pero en el tiempo en que se mandaban cartas y le llegaba una carta, usted enamorarse del cartero en vez de que le llevó la carta. Eso está pasando hoy. La iglesia se está enamorando de los ministros. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, mi pastor es más grande, mi apóstol, y empieza, hermano. No, la novia le pertenece al novio, y es algo que no tenemos que olvidar, porque en el momento en que usted olvide que le pertenece solo a él y empiece de repente a enamorarse de los ministros, en ese momento hay adulterio espiritual. Entonces, no le estoy diciendo que los ministros no intervengan en la preparación de la novia, en que, hermano, los ministros no sean una parte muy fundamental, pero recuerde siempre usted a quién le pertenece. Usted no le pertenece a ninguna misión, a ninguna iglesia XY, usted le pertenece a Cristo. Está comprometida con Cristo. Su compromiso es, hermano, con Cristo. Entonces, él dice que, por ejemplo, no estoy diciendo, como le repetía, de que los ministros no tengan una gran función para prepararlo a usted como la novia, para prepararlo a usted para esas bodas. Recuérdese que había en el libro de Esther, capítulo 2 y verso 15, nos deja una imagen de cómo puede ser esto. Y dice que Esther, antes de presentarse ante el rey, dice que había un hombre llamado Hegai, que le decía a esa mujer cómo se debía de presentar delante del rey. Ella no se presentaba delante del rey, sino consultaba a este hombre llamado Hegai, al eunuco llamado Hegai. Entonces, usted debe, hermano, también dejarse trabajar por los ministros, pero le repito, usted es novia de un solo novio, y ese novio, hermano, se llama Jesucristo. Ahora, mire lo que dice otra vez 2 Corintios, regresemos. 2 Corintios 11:2, ya lo leímos, pero quiero que regresemos. Porque os celo con celo de Dios. O sea, el celo de nosotros los ministros hacia usted debe de ser un celo de Dios. No debe de ser un celo, hermano, o un deseo material de usted, ni un deseo, hermano, de algo de usted que no sea
el celo de lo de Dios, el que usted, hermano, se acerque a Dios, porque dice, o celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Por eso es que los ministros en el celo del Señor le decimos a veces y le tenemos que jalar las orejas y lo tenemos que instruir, lo tenemos que llamar al orden, tenemos que llamarlo a la disciplina, porque es un celo que existe en nosotros, hermano, o debería de existir en nosotros, que sirve para poderlo preparar a usted para ser una digna esposa de Cristo. Entonces dice, porque os celo con celo de Dios, mire hablando Pablo, porque pues os he desposado con un solo esposo. Es decir, yo ya hice el trato de que ustedes van a ser de un solo esposo, ¿sí? Para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Entonces dice, con celo o celo con celo de Dios, pues yo los he desposado, o sea, yo los estoy preparando. Yo intervine en ese pacto. Entonces por eso es que le digo, los ministros, hermano, déjeme decirle, le repito, entiéndame esto, no se debe enamorar de los ministros, pero los ministros estamos, hermano, para meternos con usted muchas veces, para poderlo instruir, para poderle decir, hermano, mire, fíjese que siento de parte de Dios decirle esto que usted está haciendo no está bien, esto que usted está haciendo muy bien, hermano, sígalo haciendo, porque nosotros los ministros estamos para pastorear, ¿sí? Estamos, hermano, para llevar por buen camino, nosotros debemos de tener ese celo, y nosotros somos los que dice aquí, oiga, os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Bueno, hay una doctrina satánica ahí que se está levantando, hermano, que la malinterpretan totalmente, y ese es otro punto donde dicen que si usted se sale de tal misión, ya no lo va a presentar ningún ministro delante de Dios, que el Señor reprenda al diablo. Usted no depende de ningún ministerio, usted, hermano, le pertenece a Cristo. Pero oiga lo que dicen ahora, ese ministerio X, Y. Dice que, hermano, si usted se sale, o le haga entender que si usted se sale de ese ministerio, ya no tiene nadie que lo presente a usted delante de Cristo. Esa es una gran mentira, hermano. Los ministros sí estamos para preparar, estamos para, hermano, para presentarlo a usted en aquel día como la litera de Salomón, cuidándolo. Nosotros nos dieron el privilegio de vestirlo a usted, de vestirla a usted como novia, no de desvestirla, no de abusar de la confianza que nos han dado. Mire la confianza que nos tiene Dios a los ministros, que nos deja vestir a su novia. Eso es algo tremendo, hermano. Bueno, ahora, ¿cuáles son las cualidades de la novia? Porque estamos hablando de eso, de cuáles son las cualidades o características de la novia. Ahora en Apocalipsis 19:7, si usted me acompaña, Apocalipsis 19:7, dice la palabra del Señor: gocémonos y alegrémonos, dice, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, oiga, y su esposa se ha preparado. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Está hablando de todas las creaciones, oiga, de toda la creación, de todos los llamados, de todos los llamados y que pudieron alcanzar la salvación. Y dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Escuche, y su esposa se ha preparado. Notemos cómo dice que la esposa, que la novia, ahora esposa, se preparó, dice, pero se preparó completamente. Y la preparación, hermano, no es una preparación de último momento, no es una preparación. Hay un país, ¿verdad? Hay un lugar allá en Estados Unidos, creo que usted lo ha escuchado en las películas, ¿verdad, hermano? Las Vegas, donde van y de repente se les da por casarse, entran a una capilla y se casan y ya estuvo, ¿verdad? Lo de Dios no es así de improvisado, hermano. La novia debe de prepararse con mucha antelación. La novia debe prepararse desde muy temprano, hermano. Dice que se preparó y que se preparó completamente, y que por prepararse, oiga, y que por prepararse, dice más adelante, se le concede ser novia. Por haberse preparado, se le concedió el ser novia, y dice más adelante, y vestirse de lino fino. Todos los cristianos estamos comprometidos, pero no todos van a llegar al altar. Todos los creyentes están comprometidos con Cristo, pero no todos van a llegar al altar. Los que se dejaron arreglar, los que se dejaron limpiar, los que soportaron el desierto, hermanos, los que aceptaron el desierto, los que supieron esperar el periodo del desposorio,
Entonces esos, hermano, son los que van a alcanzar esa talla que dice Apocalipsis. Oiga, dice todos, entonces le decía, todos estamos comprometidos, o todos están comprometidos, pero no todos van a llegar al altar. Bueno, los que no van a estar en este altar, o los que no van a llegar a la talla, a la medida de la novia, va a ser a causa de haber perdido la devoción o el amor al novio. Por eso dice la palabra que en el último tiempo el amor de muchos se enfriará. Entonces, una de las cosas que va a impedir que se llegue a ese altar, a esas bodas del Cordero como la novia, es que se va a perder la devoción, la fidelidad y el amor hacia el novio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le hablaba yo de devoción? Se va a perder la devoción hacia el Señor. La devoción es un sentimiento de profundo respeto, admiración y amor, hermano, hacia alguien por sus méritos o por sus cualidades. Y si alguien tiene méritos o cualidades que deben de admirarnos a nosotros, es Cristo. No hay nadie, por eso dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, dice. Él es el más hermoso, no hay nadie. Oiga, la de Cantares, mi amado, decía, es distinguido dentro de 10,000. No hay nadie como este Señor. Pero se va a perder la devoción, se va a perder ese sentimiento de estima, de amor, de respeto hacia lo que Él es. Y entonces le repetía, como le decía hace un momento, se va a caer en adulterio espiritual. Ahora, mire lo que dice, se lo voy a leer nada más yo acá, no lo busque, porque si no nos va a agarrar un poco el tiempo. Dice 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente, hablando de Satanás, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Se va a perder la fidelidad. El que pierda su fidelidad a Cristo no va a alcanzar, hermano, ser novia. Es necesario permanecer fiel. Usted sabe lo que es la fidelidad. Hermano, para permanecer fiel se necesita tener una integridad, se necesita tener un dominio, porque no va a hacer falta quien te enamore. El mundo te va a querer enamorar, la sociedad te va a querer enamorar, la religión te va a querer enamorar, otros dioses te van, con D minúscula, te van a querer enamorar, te van a hablar dulcemente al oído, van a querer que tú dejes a Dios para irte detrás de ellos, hermano. La brujería, tantas cosas que van a querer que tú dejes a Dios para que te vayas detrás de ellos, hermano. Pero le repito, eso es adulterio espiritual. Se pierde la fidelidad, y la fidelidad es algo que sí o sí tenemos que tener. Quiero recordarle lo que dice el libro de Ezequiel capítulo 16. El libro de Ezequiel 16 dice que el Señor encontró a aquella mujer, es lo que dice el libro de Ezequiel 16, y la encontró bañada de sangre. Dice que la encontró en el desierto, que nadie daba nada por ella, es lo que está diciendo ahí ese texto de Ezequiel capítulo 16, que no lavaron, que no le echaron sal, hermano, que no la vistieron. Y así encontró el Señor a ese pueblo, y dice que el Señor la engalanó, el Señor la vistió, el Señor, hermano, la hizo de alguna manera gloriosa. Y cuando ya estaba con gloria, vestida, arreglada, porque el Señor la arregló cuando la encontró, se fue detrás de sus amantes, dice la palabra. Así dice la Biblia, que después de haber recibido tanto de Dios, se fue, hermano, detrás, oiga, de sus amantes. Entonces tenemos que permanecer fieles, que nadie te enamore, que ninguna voz te aparte, hermano, de la sincera fidelidad al Señor. Recuérdese que hay una vara con que nos van a medir, y es la vara de Efesios capítulo 4 y verso 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de un varón perfecto de la estatura de Cristo. ¿Por qué le digo esto? Porque hay una medida que se ha de dar. La novia, oiga, la que va a ser novia, no va a ser tomada de la iglesia niña, y no va a ser tomada tampoco de la iglesia envejecida. Va a tomar una iglesia casadera, una iglesia madura. ¿Qué hace un hombre de 50, de 40 casándose con una niña de 5? La niña de 5 quiere jugar. La niña de 5 no sabe lo que es el compromiso, no sabe lo que es el amor, no sabe prácticamente nada. Por eso es que él no viene a casarse con una niña. Él viene a casarse, como dice acá, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y conocimiento del Hijo de Dios, de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Con una novia que se parece a Él, con esa viene a casarse, no con una iglesia niña, inmadura, que pelea por todo, que pelea, como le decía hace 2 días, creo que fue, hasta por parqueos. No, hermano, viene por una iglesia madura, y también
hermano, no viene por una iglesia envejecida. Bueno, dice, acompáñenme hoy sí, a 2 Corintios capítulo 11 y verso 2. 2 Corintios capítulo 11 y verso 2. Y dice la palabra del Señor. Esto ya lo leímos. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. ¿Cuál es ese estado en el que tiene que llegar la novia, que tiene que tener la novia? Dice acá, no lo digo yo, que la novia debe de ser presentada como una virgen pura. Debe de ser virgen pura. Y esa palabra virgen, hermano, quiere decir, es el estado, oiga, aquí lo apunté, es el estado en que una cosa o un proceso se mantiene sin alteraciones. Pero también creo, todos los que ya tenemos cierta edad sabemos a qué se refiere cuando habla aquí la palabra de que debe de ser una iglesia virgen, una iglesia pura, que no haya tenido otros amores, ¿sí? que no se haya entregado a otros amores, que no haya tenido otros amores, hermano. Por eso es importante que nuestro amor y nuestra prioridad sea Él. No le demos nuestro amor a nada más que no sea Él verdaderamente. Porque, hermano, oiga, la iglesia, la novia, la que va a llegar a ser esposa debe de ser virgen. No debe de estar enmancillada, no debe de estar trastocada, no debe de estar sucia, hermano. No debe de haber tenido otros amores y otros compromisos. Por eso es que nosotros tenemos que guardarnos puros. Tenemos que guardarnos, hermano, en esa como dice la palabra, en esa forma de virgen espiritual, ¿verdad? Dice, oiga, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Bueno, quiero que me acompañe una vez más. Ya voy terminando. Apocalipsis 19:8. Hoy le dije que no iba a ser igual que otros días. Hoy solo estamos espigando cositas, pero que creo que sí nos pueden dejar cierta enseñanza. Apocalipsis 19:8, hablando de cómo ha de ser la novia. Y dice, y a ella, esto ya lo leímos, se le ha concedido, ¿a quién? A la novia, a la esposa, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, la novia va a ser una que va a tener o que va a vivir en justicia. Si usted quiere llegar a ser la novia, dice que se le concedió vestirse de lino fino, y el lino fino, dice, es, oiga, hermano, las acciones justas de los justos. O sea, en pocas palabras, para llegar a esa estatura de novia, de esposa, tiene que haber una justicia. Tenemos que estar revestidos, oiga, de justicia. Y la justicia es un principio, siempre se lo he enseñado, que nos inclina a obrar y a juzgar respetando la verdad y dándole a cada uno lo que cada uno merece, lo que cada uno corresponde. Es decir, para ser justos tenemos que tratar a Dios como lo que es, como Dios. Y para ser justos tenemos que tratar a Satanás como lo que es Satanás. Con Satanás, hermano, perdóneme, ni a la esquina, ni tratos. A Satanás, hermano, no hay que darle una rienda, no hay que abrirle puerta. Todo lo que tenga que ver con las tinieblas, tenemos que reprenderlo, tenemos que desenmascararlo, hermano. Todo lo que tenga que ver con el diablo, que el Señor lo reprenda. A nosotros nos tiene que ser vomitivo, porque eso es justicia. Y así es como debe de prepararse la novia, con justicia, sabiendo, hermano, dándole a cada quien lo que corresponde. A Dios como Dios, tratarlo como Dios, como lo que Él es, como santo seré tratado, dice Él, por los que se acercan a mí. Tratarlo como Él es, como santo, ¿sí? Y tratar al enemigo como lo que es el enemigo de nuestras almas. A veces coqueteamos con el enemigo, coqueteamos con el mundo, nos vamos a meter a fiestas del mundo, a actividades del mundo, hermano. A veces el mundo nos atrae, señoritas que, hermano, empiezan a tener relaciones, o jovencitos que empiezan a tener relaciones con jovencitas y jovencitos del mundo, o que no tienen el mismo espíritu, el mismo sentir que ellos, no están bien delante de Dios. ¿Y qué dice la palabra del Señor? La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No os unáis, dice el Señor, en yugo desigual. Pero como en la iglesia no hay ningún jovencito, ¿verdad? Entonces te llama uno del mundo, te empieza a hablar por las redes y tú empiezas a caer, hermano. No, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que ser justos. Bueno, dice que entonces ella se ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los justos.
Efesios 5:25, y con esto yo termino, hermano. Efesios 5:25. Le voy a dar tiempo a que usted llegue. Dice la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Entonces, ¿cómo tiene que ser la iglesia? Santificar es hacer santo, pero tenemos que permanecer en esa santidad. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Purificar quiere decir quitar lo malo, quitar lo extraño, quitar lo inútil. Y dice: maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para que sea santa. Entonces, si nosotros queremos llegar a ser esa, mientras más santidad haya en nosotros, más cerca estamos de poder llegar a ser novia. No solo un pueblo, no solo salvos, llegar a la estatura de la novia. Y dice: habiéndola purificada, no purificado, nos tienen que quitar lo malo, nos tienen que quitar lo extraño. A veces nos presentamos delante de Dios y traemos cosas extrañas. Es necesario que el Señor nos las arranque. Lo que es inútil para nuestra vida, que el Señor, hermano, lo quite. Y dice el verso 27, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, oiga, que no tenga ni mancha, o sea, defecto, ni arruga. Y esa palabra arruga es doblez. Y dice, a fin de presentarse, el verso 27, una iglesia gloriosa. O sea, debe de haber gloria, tiene que tener su misma naturaleza, tiene que tener la misma esencia que Él. Oiga, sin mancha, o sea, sin suciedad, sin arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa, dice, y sin mancha. Gloria a Dios, sin mancha, sin arruga y gloriosa, con su naturaleza, con su imagen que se va formando por el lavamiento, como decía el verso 25, de la palabra. Entonces, hermano, ojalá usted tenga ese deseo, espero yo que usted tenga ese ferviente deseo de poder ser parte de la novia. Ojalá usted no se quede con el deseo simplemente de, bueno, yo voy a conformarme con un rincón ahí arriba. No, hermano, aspire a más. Si en lo secular usted aspira a más, usted siempre quiere más, tiene metas, tiene sueños, tiene anhelos que usted quisiera alcanzar y se esfuerza por hacerlo, ¿por qué no tener ese mismo deseo y aún más por las cosas del Espíritu? Entonces, mire, esa iglesia, una iglesia, hermano, una novia, que le repetía yo y le decía para recapitular, una iglesia formada por todos aquellos que se dejaron arreglar, formada por todos aquellos que se dejaron limpiar. Una iglesia que va, una amada que sale de en medio del desierto, es decir, que pudo soportar y tuvo la entereza para soportar las pruebas. Una iglesia, hermano, que sabe el compromiso del desposorio y que no se ha cansado de esperar a su amado. Una iglesia que no se enamora de los ministros porque está comprometida con un solo novio. Una iglesia que tiene obras de justicia, que se ha preparado, hermano, que ha hecho justicia, que ha reconocido a Dios como lo que Él es, como un Dios. Una iglesia pura, virgen, como dice acá. Y lo último que leíamos, hermano, una iglesia sin mancha y una iglesia sin arruga. Bueno, yo quisiera quedarme hasta acá en esta hora y le repito, ojalá algo le haya hablado el Señor a usted en este tiempo. No conformarnos, no quedarnos, hermano, con lo que creemos que está bien. Bueno, yo me conformo con ser salvo. Luche, corra esta carrera para ganar. Corra esta carrera verdaderamente, hermano, para ganar, porque es la forma en que ha de correrse y ha de correrse para ganar. Los que corren en el estadio, dice, a la verdad todos corren, pero solo uno gana la corona. Corran de tal manera, dice el apóstol Pablo. Bueno, yo quisiera que antes de finalizar en esta noche pudiéramos orar un momento. Yo quisiera pedirle que usted, hermano, ahí donde está, incline su rostro. Si usted tiene peticiones delante del Señor, si usted tiene pruebas, si usted tiene luchas, este es el momento en que usted va a poder levantar su voz, en que usted va a poder clamar, en que usted va a poder pedir el auxilio, el socorro. Cada uno tiene luchas diferentes, hermano. Presentemos delante de Dios. Para este Dios no hay nada, absolutamente nada imposible. Así que yo lo invito, hermano, a que usted empiece a levantar ahí su voz, a que usted empiece a tomar un tiempo delante del Señor, donde usted pueda
darse a la tarea de escudriñarse si usted, hermano, verdaderamente ha guardado la fe, si usted verdaderamente está esperando, si usted verdaderamente anhela ser la esposa, la novia de ese Señor. Señor amado, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de ti, Señor. Sabemos los planes de bendición que tú tienes para nosotros. Sabemos que no has descalificado a ninguno de nosotros. Somos nosotros los que debemos de luchar por alcanzar ese gran galardón, Señor, los galardones que tú tienes preparados para nosotros. Te rogamos, te suplicamos, no nos cansemos de esperar, que pongas en nosotros esa paciencia para esperar con entereza, aunque las pruebas, las dificultades y las luchas sean sin número, Señor. Aunque los adversarios se levanten, que nosotros entendamos que tu amada ha de salir del desierto, Señor. Va a salir en medio de prueba y de medio de persecución, de escasez, tal vez de enfermedades. Pero, Señor, nos espera una gloria eterna. Nos espera, Señor, aquel lugar que tú prometiste y que fuiste a preparar para nosotros, sin dolor, sin tristeza, Señor, sin necesidad de alimento. Allá no tendremos necesidad alguna. Tú lo suplirás todo, Señor. Por favor, Padre, danos un espíritu de valentía. Quita de nosotros todo temor. Quita de nosotros, Señor, todo miedo de buscarte, porque el enemigo nos ha hecho creer que el buscarte a ti es meternos a tener más problemas. Y muchas veces es cierto, cuando nos metemos a buscarte vienen luchas, pero también así vienen respuestas. Y en estas respuestas vemos, Señor, cómo tú provees, vemos cómo tú sanas, vemos cómo tú sacias, vemos cómo tú arreglas matrimonios. Y eso nos hace testificar, y no solo hablar de lo que no sabemos, sino que empezamos a ser testigos oculares de todas tus maravillas, de todas tus grandezas. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú, pudiéndote buscar a otra, pudiéndote buscar a otro pueblo, Señor, has tenido paciencia con nosotros. No quieres que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Quieres, Señor, que todos los que puedan arreglarse o los que se dejen arreglar, Señor, puedan llegar a la talla de ser tu esposa, tu novia, mi Cristo glorioso. Oh Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, gracias por escogernos. Gracias por habernos llamado. Gracias por haber puesto tu mirada en nosotros, que éramos tan indignos, Señor. Gracias. Ahora te pedimos podamos ser dignos de ese llamado, que podamos agradar el corazón de tu Hijo, Señor, que podamos dar esa estatura, porque es la vara con que tú nos mides, parecernos a Él, parecernos a tu Hijo, ser mansos, ser humildes, no dejarnos enamorar por el mundo, ni por la sociedad, ni por ningún otro Dios, Señor, que quiera llenar nuestros oídos con palabras dulces. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, y lo mejor para nosotros es buscar tu rostro, Señor. Lo mejor para nosotros es buscar tu nombre. Por eso, Señor, te damos gracias, porque nos permites acercarnos, porque habiendo sido tan malos hasta aquí, no nos has desechado, Señor. Habiendo cometido tantas faltas y habiendo ido detrás de otros amores, tú no nos has desechado. Has pagado el precio por nosotros, Señor. Esperamos dar la talla que tú tienes preparada para cada uno de nosotros, tanto para tu pueblo como para nosotros los ministros, dar la talla que hemos de dar, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Sabemos que el tiempo ya es final. Sabemos que el tiempo se acerca, el del final, pero queremos estar listos. Hermano, hoy más que nunca, no te salgas del evangelio, no te salgas, no des un paso atrás, porque tu Salvador está pronto a venir, tu amado está pronto a aparecer. Sé valiente, esfuérzate, anímate, toma ánimo en tu corazón, grábate las palabras del Señor ahí en lo profundo de tu ser. Él viene por ti, Él no te va a dejar acá. Esta leve tribulación, dice, producirá en nosotros más gloria, producirá en nosotros un excelente, dice Pedro, excelente peso de gloria. Padre, yo te ruego por tu pueblo, por las necesidades que en ellos haya, para que, Señor, por amor a tu nombre, tú respondas a cada uno para engrandecerte, para mostrarte, para revelarte, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, que seamos dignos, Señor, de este llamado con el cual tú nos trajiste a este evangelio, y con ese llamado con el cual nos quiere llevar a la vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios.
Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Amén. Sean bendecidos cada uno de ustedes. Solamente, pues, una vez más les recordamos el día martes, hermano, y el día jueves es oración a las 7:30 de la noche, y el día sábado y el día domingo a las 7 de la noche el mensaje de la palabra del Señor. Dios bendiga a mis hermanos, Dios te bendiga, Geraldine, Dios bendiga a Michelle Castañeda, cada uno de ustedes, a Cristina, a Lidia, a Fátima, hermana Alcira allá por Agua Blanca, hermana Reina, de cada uno de ustedes, hermano, el Señor me les bendiga. Aquí me aparecen algunos, no todos, ¿verdad, hermano? Que el Señor me les bendiga. Y entonces lo esperamos el día martes ahí con corazón dispuesto para poder escuchar, para poder compartir, lo que es la oración. Usted, hermano, prepare su manto, enciérrese en su cuarto, orad en todo tiempo, dice el Señor, para no caer en tentación, ¿verdad? Entonces que el Señor, hermano, me lo tenga bendecido. En estos días van a estarse abocando con usted, vamos a estar, hermano, abocándonos a usted. Necesitamos desde ya tener cierta información de todos ustedes, para que cuando al tiempo se pueda pues retomar lo que es los cultos al Señor, lo hagamos bajo las normas que se van a establecer y bajo las hermano, leyes higiénicas que se han de cumplir. Y por eso necesitamos cierta información acerca de ustedes, y por eso en estos días pues nos vamos a estar comunicando con cada uno de ustedes. Entonces que el Señor me les bendiga, hermanos. Los esperamos el día martes en el nombre de Jesús. Amén y amén.